cuidado hacia nuestros pacientes, trabajar en equipo, facilitando el cumplimiento de objetivos, incrementando la motivación, maximizando las fortalezas de cada uno de los integrantes, sacando lo mejor de cada uno y poder complementarnos entre nosotros. Integridad y ética, trabajando juntos para merecer la confianza de nuestros compañeros y también de nuestros usuarios. Y cuando empezamos a trabajar vimos que, bueno, teníamos que trabajar de cero, no teníamos nada, y en el proceso de atención nutricional hay 4 etapas bien claras, bien definidas, que es una evaluación, un diagnóstico, una intervención nutricional y luego un seguimiento y un monitoreo. Pero previo a ellos tenemos que hacer un tamizaje, tenemos que identificar el estado nutricional de nuestros pacientes. En el caso del paciente oncológico, el tamizaje nutricional para la derivación a la nutricionista debería ser en el momento del diagnóstico. En el paciente ambulatorio, cuando se diagnostica, ya debería hacerse un tamizaje y pasarlo a nutrición. En el paciente internado, el tamizaje debe hacerse al momento de la internación. Elegimos como herramienta de tamizaje para el INCA el MST, dijimos el más sencillo, la herramienta debe ser sencilla, fácil de usar, que pueda ser usada por todo el mundo. La más sencilla que encontramos para pacientes oncológicos es el Malnutrition Screening Tool, que es australiano, que son simplemente preguntas, no se precisan cálculos, es el que tenemos que es herramienta de detección, con 2 preguntas, una si recientemente perdió peso sin habérselo propuesto, esto es en los últimos 6 meses, sí o no, no o no está seguro. Luego le preguntamos si es sí, cuánto peso perdió, y a cada franja le ponemos un puntaje. Y le preguntamos si está comiendo menos por disminución del apetito, dice la herramienta original. Nosotros le agregamos por dificultad para comer, preguntando por el cáncer de esófago sobre todo. Sumamos los puntos que tenemos ahí y según la sumatoria, tenemos abajo suma y determina el riesgo. Si el número me da 0 o 1 es un paciente sin riesgo nutricional, pero debemos hacer en la estancia nutricional un tamizaje nutricional semanal, porque simplemente por estar internado, como decía el doctor Nina, el paciente puede perder peso, debemos seguirlo durante la internación. Si me da un punto 2, un punto 3, que es un riesgo medio, hay una intervención nutricional. Pero tenemos una intervención nutricional que lo hace el equipo de las licenciadas de nutrición clínica. Todos los hospitales tienen nutricionistas clínicas que trabajan, que están capacitadas para llevar a cabo el proceso. Si me da un riesgo 4 o 5, que es un riesgo alto, es ahí cuando damos un pase a la unidad de soporte, que es el equipo interdisciplinario, donde actuamos varias disciplinas en conjunto. ¿Por qué es importante para una intervención temprana? Lo primero que requiere el paciente oncológico es una intervención temprana. Si no intervenimos tempranamente, ya es un efecto adverso. Pero esta planilla, que a su vez hicimos una guía de cómo llenarla, le agregamos otros puntos más. Le agregamos temas de seguridad del paciente, donde ponemos apellido, nombre, sexo, edad, diagnóstico. Y tenemos esto que en el diagnóstico ponemos el tratamiento, si es neoadyuvante, adyuvante, paliativo, si se va a hacer radioterapia, qué zona se va a irradiar, si se va a hacer quimioterapia, qué medicación usa o qué esquema, si tiene cirugía, la fecha de la cirugía, y también algo importante, pesar y medir al paciente el ingreso, ¿tá? Porque eso nos va a determinar el estado cómo recibimos al paciente, pero preguntarle el peso habitual, que también nos determina el porcentaje de peso que tenía, y con ello un riesgo también, y al alta también, en esta misma planilla, poner la fecha y poner el peso al alta, y podemos determinar qué estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. ¿Y por qué es la importancia de que esta planilla sea completada? Y nosotros sugerimos que la complete el médico que hace la historia al ingreso del paciente, porque tiene muchos elementos que nos van a servir para la intervención nutricional, tanto de la nutricionista clínica de piso como del equipo de terapia. Esta es la planilla. ¿Qué tenemos ahí? Según el tipo de tumor que tenga, voy a tener la tipo de neoplasia, el impacto que va a tener según las diferentes estirpas y los tratamientos locales, si es de cabeza y cuello, si es de esófago, pulmón, el impacto directo, si tiene cirugía, los problemas que va a tener por ello, o si es radioterapia, los problemas. Todo lo tenemos protocolizado ya y entregado, al menos el equipo de nutrición clínica nuestro ya lo tiene. Y también ahí eso nos dice el tipo de tratamiento oncológico que se le va a dar al paciente, que también tenemos una clasificación según el riesgo nutricional. Vamos a tener terapias de bajo riesgo, terapia de riesgo moderado, terapias de alto riesgo, y es ahí el seguimiento y el acompañamiento que hay que hacerle al paciente según la información recolectada.
Y acá vamos a hacer un parate en la parte de la medicación oncológica, la quimioterapia, con tantos efectos adversos que nos produce en el paciente, en la parte digestiva, en la parte nutricional. Y con la ayuda, con la colaboración tanto de médicos de quimioterapia como de la química de citostáticos, porque tenemos la suerte de ser una unidad que tenemos dos químicas, una que forma parte de la unidad y la de que está en citostático, que se ha puesto a disposición nuestra, nos dijeron cuáles son la medicación más usada en el INCA, digamos, en el paciente internado, y nos dieron también toda la bibliografía para ver los efectos adversos posibles desde el punto de vista nutricional, para tenerlos en cuenta tanto el equipo de nutrición como los médicos y personal de enfermería. Y no se los voy a leer todos, pero fundamentalmente es para saber el tipo, si es anorexia, si tiene dispepsia, si tiene estomatitis, si tiene llagas, si tiene diarrea, y ahí sabemos el tipo de intervención o cambio que debemos hacer. Pero no solo usamos para la medicación monoterapia o biterapia, también tenemos esquemas que a veces no solo son quimioterapia, sino que son quimio y radioterapia. Los más usados, que nos dijeron en el hospital de día en quimioterapia, son los que hicimos y también los pusimos a disposición para el momento que, al tener en la primera hoja de tamizaje, que yo digo que es la ficha madre nuestra, el tipo de medicación que tenemos, sabemos los efectos secundarios que va a tener y ya podemos prevenir, ya que el paciente está siendo agredido con la medicación, podemos prevenir los efectos secundarios para que tenga un impacto nutricional no tan nocivo. Y una vez que tenemos todos estos datos, tenemos que hacer la intervención nutricional. Para la intervención nutricional nos vamos a guiar por las guías ESPEN, donde hablamos de la cantidad de calorías requeridas, que como vamos a usar, normalmente se puede asimilar sujetos sanos entre 25 y 30 kilocalorías, teniendo por supuesto en cuenta el estado nutricional actual del paciente. Si es un paciente desnutrido, le vamos a dar un poquito más de calorías. Requerimientos de proteínas, como ya se estaba hablando, el requerimiento proteico en el paciente oncológico está aumentado porque la proteólisis es mayor. Entonces el requerimiento, ahí dice de 1 gramo a 1,5, se habla de 1,2 a 1,5, pudiendo llegar hasta 2 gramos, que serían valores normales en la ingesta segura. Con la insuficiencia renal aguda y crónica, el aporte no se baja tanto, pero no debe exceder 1 gramo por kilogramo de peso. Y si es aguda 1 y si es crónica 2. La edición de sustratos no hay mucha evidencia científica, pero vamos a preferir siempre que los hidratos de carbono sean complejos, vamos a tratar de dar bastante fibra, y vamos a elegir también la composición de las grasas, prefiriendo aquellas poliinsaturadas por el efecto antiinflamatorio que pueden producir. Vitaminas y minerales se recomiendan cantidades iguales a las recomendadas, a menos que el paciente tenga carencias. Todo es adaptado, la nutrición en el paciente oncológico es individualizada y queremos ir cada vez más hacia una nutrición de precisión. Y cuando hicimos los cálculos íbamos a tener que elegir la selección del soporte nutricional. Y establecimos criterios, los encontramos y los recolectamos, unimos y seleccionamos. Criterios clínicos, teniendo en cuenta la enfermedad de base, situación clínica del paciente, objetivos del tratamiento, duración prevista, vía de administración, pero también criterios socioeconómicos. Valoración, relación coste-efectividad, preocupación del paciente por la imagen externa, calidad de la capacidad cognitiva del paciente y la motivación. Si el paciente no nos entiende, va a ser difícil explicarle el por qué está consumiendo. Las condiciones higiénico-sanitarias, el entorno familiar, si está internado o si está en la casa, la carga de cuidados en domicilio, el apoyo de servicios sociales y el análisis de los recursos y costes que tenemos. Y no olvidar, en nuestro caso, los criterios nutricionales. La ingesta del paciente, la composición, si le voy a agregar una fórmula, la composición de proteínas, calorías, la relación caloría-nitrógeno, el tipo de lípidos, prefiriendo triglicéridos de cadena corta, o enriquecidos con aceite de oliva, el aporte de minerales y nutrientes, electrolítico, vitaminas, y tener en cuenta siempre las recomendaciones de las guías de la práctica clínica, siempre basándonos en la evidencia y en las sugerencias de los expertos. Y cuando comenzamos a alimentar al paciente, hay un síndrome que es muchas veces muy subdiagnosticado, sobre todo en el paciente oncológico, en el paciente internado y más en el oncológico, que es un síndrome de realimentación, donde tenemos una alteración de los electrolitos que puede llevar hasta la muerte. Un paciente oncológico que tengamos sin comer, está consumiendo 500 calorías por día, llega y me dice el médico, puchereámelo. Y no le puedo dar mis 500 calorías, que sería su requerimiento tal vez según su peso, porque va a integrar un síndrome de
realimentación. Y ahí pusimos cuáles son los factores de riesgo: energía, estado nutricional, nutrientes, donde se especifican cuáles son algunos, no se los voy a leer todos. Da. Pero podemos clasificar síndromes de bajo riesgo y síndromes de alto riesgo. Entonces tenemos síndromes de bajo riesgo cuando se cumplen los criterios: tiene un índice de masa corporal menor de 18,5, o tiene una pérdida de peso involuntaria menor del 10% en los últimos 3 a 6 meses, o tiene una pequeña o nula ingestión de alimentos durante 5 días, o tiene un historial de abuso de alcohol o de drogas. Y tenemos la intervención nutricional como debe ser: se ingresa de forma paulatina, no vamos a dar el 100% del requerimiento de una primera vez. Y tenemos un síndrome de alimentación de riesgo alto, cuando se cumplen también 2 o más condiciones de las siguientes, y también tenemos ya por tabla estandarizado cómo debería ser la intervención, que son las tablas del Instituto Nacional del NICE, el Instituto Nacional de Excelencia y Salud del Cuidado en Inglaterra. Para ello hicimos una tablita más grande, más linda, más fácil de leer para el momento de hacerlo. Y ya intervenimos nutricionalmente y tenemos que hacer el seguimiento y el monitoreo. ¿Cómo pensamos hacer el seguimiento y el monitoreo? Más allá de que las colegas pasan visita todos los días, hablen con el paciente, tenemos que también tener documentación. Y pensamos en una planilla de pie de cama, que tengan todos los pacientes su planilla de pie de cama, donde van a tener todo lo que es de su seguridad, como el nombre, la cédula, el número de cama, nombre, sexo, diagnóstico, comorbilidades, tratamientos, fecha de ingreso, egreso. Y acá tenemos en la ficha que pusimos la fecha, el peso, las características. ¿Por qué nos interesaba esto? Yo tengo un paciente que no tiene deficiencia nutricional, no tiene riesgo nutricional cuando entró, pero ese paciente igual lo tenemos que pesar cada 7 días. Entonces, enfermería ya sabe que si lo pesó un lunes, todos los lunes ese paciente debe ser pesado. Y ese trabajo no se ha implementado todavía. Estamos trabajando con él, con el nuevo NERS, licenciado en enfermería, que es jefe del departamento. Vamos a ver cómo lo implementamos. Y lo importante acá es que, por ejemplo, ponemos diagnóstico, pero en el diagnóstico no vamos a poner cáncer de lengua, no vamos a poner cáncer de colon, no cáncer de próstata. La planilla está a la vista, está a pie de cama y lo va a ver todo el mundo. Tenemos que cuidar la seguridad del paciente. Y para eso, ahí está la planilla, nos guiamos por el CIEO, por el Código Internacional de la Enfermedad Oncológica, que clasifica las enfermedades según nombre, según topografía y según morfología. Nosotros nos fuimos a la parte de topografía, lo simplificamos, hicimos tablitas donde entregamos, si queremos profesionalizar también el uso, se lo entregamos al licenciado en enfermería, lo tienen las colegas, para que directamente en la planilla, si viene un acompañante, un paciente, un visitante, no va a ver el diagnóstico oncológico que tiene el paciente, sino un número que no va a entender, pero nosotros sí. ¿Y qué pasa con el paciente oncológico? Que yo necesito el peso y el paciente está encamado. ¿Qué hacemos? Tenemos tablas, las tablas de Chumlea, teniendo en cuenta la altura rodilla-talón y la circunferencia braquial, y podemos hacer un cálculo estimado tanto para mujeres como para hombres. Y esto fue una práctica que hicimos cuando hicimos la planilla de tamizaje nutricional. ¿Cómo funciona? Teníamos estudiantes de enfermería, 2 escuelas de enfermería en pisos diferentes con sus respectivas docentes. Vamos a practicar a ver qué entienden de la tabla y cómo pueden. Bueno, más allá de los problemas que tuvimos para que lo llenaran, lo que comprendimos es la importancia que tenemos que hacer en la educación a los funcionarios, a la enfermería y a quienes van a hacer las medidas, porque tenemos problemas a veces en la medición y empezar al paciente. Un mismo paciente en 2 días diferentes, en diferente piso, pesó una escuela, lo pesó otro, había aumentado de peso, había disminuido de tamaño. Entonces tenemos que estandarizar y enseñar a cómo realizar la parte antropométrica. Este es un trabajo, el primero que presentó el doctor Nim fue un tamizaje en el 2021, este que tenemos acá lo hicimos en el 2022, y para los trabajos con ACE, con con Región Sur, usamos el NRS 2002 para que todas las unidades puedan tener la misma herramienta para comparar, si no los resultados son diferentes. También hemos visto algunos efectos adversos y hemos trabajado con otros equipos del INCA, vimos que tenemos algunos pequeños efectos adversos con el manejo de la gastrostomía endoscópica percutánea. Hicimos una guía, comenzó con la idea, surgió de cáncer digestivo, nos planteó el tema, hicimos una guía,